bueno, aún siguen solicitando acceso, no tienen cuentas con institucional, ya saben que eso no funciona, ya no voy a admitir a nadie esta semana, todos necesitan cuentas institucionales. No se olviden. Okay. ¿Se puede ver la presentación del video? ¿Se distingue? Sí. Sí. Este es un video que nos va a This is resumir un poco how lo que we estamos see the network. trabajando. Using topology Aquí diagrams, vemos we que can see the tenemos una devices in topología the cualquiera, network, including end donde tenemos devices distintos such tipos as de dispositivos, desktops and las servers, computadoras, and intermediary servidores, devices tenemos such as switches, switches tenemos and routers. routers que These hacen una especie de diagrams may gateway also para que podamos contain salir a detailed Internet. information ¿Qué es lo que about a cada device, máquina such tiene como as información? the MAC address Su of the dirección Ethernet and Ethernet wireless o NICs, MAC, dirección física, IP or vamos a aprender Internet en el segundo Protocol tema de esto, address la dirección information, IP o dirección lógica, default vamos a aprender gateway en el quinto tema de addresses, esto, and tiene addresses for the direcciones de DNS gateway, cómo server. puede salir o By the way, soltar, y don't worry direcciones de about what DNS, these cómo le terms permiten and navegar en addresses Internet. mean right Esa es la now. idea. All of Es lo this que will cada be máquina explained va a tener throughout de this alguna forma. course. This El is how detalle está we see the network. es que nosotros But how do podemos ver la red de devices esta see the manera. network? Tenemos una You topología can think cualquiera of y it tenemos as every device being in tenemos una its estrella own extendida en bubble. este caso, The pero only cada thing a equipo en device realidad es una knows burbuja. is its Se own ve como una addressing burbuja, porque no information. sabe lo que existe In other alrededor. words, this is Perdón how que a le device interrumpa sees ahí. the network. Este es su mundo. It doesn't. Para cualquier computadora, So, teléfono, how does a device tableta, know its portátil, IP lo que sea. address and what network it ¿Cómo belongs sabe qué to? dirección tiene? ¿Cómo How does a sabe device know a qué if red the está destination conectada? device that it needs to Es bien send complicado information to para is on the la same máquina network or another unirse a una network? red si es que no hay If the nada asociado destination a is ella. on another Si no, network and the information manualmente has to tendría que travel hacerse through todo y tener intermediary todas las devices, direcciones. how does the source Disculpe, device Entonces necesita know where to send it dispositivos next? intermedios entre la How does máquina the source y device un know if the servidor entre la information it máquina sent y algún was proveedor received que or le if it permita needs to saber resend quién es, qué anything that dirección might not tiene have y cómo reached the sale destination? de su The answer entorno. to all of these ¿Está questions bien? is ¿Cómo se hace, protocols, cómo se the logra rules that esto? govern how devices Se logra a través de communicate. protocolos, Most network que no es otra communications are cosa broken que up into smaller data reglas para units, which we comunicarse. can refer Y es to lo as que vamos a packets. trabajar When bastante packets are durante la sent materia. on a network, many Estos protocols are protocolos involved to help them permiten reach their final hacer que la destination, máquina each accomplishing a entienda quién different es, task. asignarle There una are dirección, protocols such as saber de qué Ethernet forma and puede wireless salir hacia el protocols that mundo. physically connect the Existen device to the protocolos network. físicos The protocols para cableado DHCP e and inalámbricos. Por ICMPv6 ejemplo, provide el IP DHCP es un addressing protocolo que nos information, permite including asignarnos una IP dirección de forma addressing that tells automática. the device Y el what network it ICMP belongs cumple más o to, menos esta the función en la address of the versión default 6. gateway that tells the Entonces, device where el to send ICMP en la packets versión that are 6 ha variado destined mucho for del another ICMP en la network, versión 4. and the Vamos a address of the mantenernos DNS ahí. server for ¿Y when a quién nos va a device mandar knows esta the domain información? name El of the DHCP, un servidor destination de but DHCP, needs the nos va a mandar destination's nuestro IP IP, qué address. dirección lógica For tenemos, instance, en función de nuestra when a dirección user física, requests a web nos va a page mandar from a una web dirección de server, gateway, nos va a such as mandar una dirección de DNS para que nosotros www.example.com, podamos saltar the y device comunicarnos asks con the el mundo. DNS server for the Esa es IP la idea. address of the domain name Entonces vamos a poder navegar a través de cualquier programa www.example.com. navegador con el mundo. IP is used to deliver the Y packet from the podemos source of the empezar a intercambiar information to its información, ver final páginas web, mandar destination, correos, in this case escuchar the web música, server, etcétera, similar etcétera, to etcétera. sending a letter. Manejamos The dos web server protocolos will then importantes a nivel respond de back Internet, el with a protocolo IP y el requested protocolo web TCP, page. pero lo vamos a ver TCP recién is a en el tema 5 protocol y en el used to tema 6. guarantee O sea, reliability. antes de eso In tenemos que other ver words, toda la to parte make de sure all cumplimiento the de lo information que that hace a was la sent materia. was received, ¿Está such as bien? the information that makes up the requested web page. If any of the IP packets don't make it to the Disculpe, destination, no se TCP le escucha resends them. por el hecho de que está So although transmitiendo el we video. see the Entonces, network aunque se ve like la red así, this, remember, it's a combination cada of many burbuja, different cada protocols dispositivo that tiene un allow conjunto devices de to really protocolos que see va a their hacer que se place in the comunique con el network mundo. and how to De otra communicate forma, with este other equipo está aislado, es devices. una isla, y no se puede hacer nada más que lo que la computadora nos permita. ¿Está bien? Ok, eso es lo importante. Veamos otros elementos de este contenido que nos permitan repasar lo que ya hemos visto. Aquí tenemos unicast, multicast y broadcast. Creo que se ha entendido ampliamente, pero esta gráfica nos muestra en forma bastante ilustrativa a qué nos referimos con unicast, con multicast y broadcast. No se olviden que unicast no es un punto a punto, una diferencia clara, es simplemente una conexión uno a uno en un esquema donde todos están conectados. Veamos los protocolos. Tenemos diferentes protocolos, dependiendo en qué tema estemos tratando en las redes.
Protocolos de comunicación son los que nosotros vamos a trabajar. Hay protocolos de seguridad, protocolos de encaminamiento, también vamos a revisar, protocolos de detección de servicios, también vamos a trabajarlos. En realidad, prácticamente creo que los de seguridad son los únicos que no vamos a revisar. ¿Bien? ¿Qué funciones cumple un protocolo? O sea, los protocolos nos van a permitir entender cada camino, cada punto por el cual va a pasar. Vamos a incorporar, como les había dicho ayer en la encapsulación, distintos elementos o mecanismos junto con los datos que nos permitan recorrer un camino y entender lo que tiene que hacerse en este camino. Aquí tenemos un mensaje, por ejemplo, y un conjunto de protocolos en distintas capas. Por aquí abajo tenemos la capa física, tenemos la capa de red, la capa de transporte y la capa de aplicación. Y este mensaje que está viajando de esta máquina a esta otra tiene en ambos extremos la misma estructura de protocolos, de tal forma que se puedan entender en forma lógica, en forma horizontal de capa a capa, y en forma física por la capa más baja hacia el otro extremo. Existen conjuntos de protocolos diversos. Ayer hemos visto diferentes familias de protocolos de distintas empresas que en su momento han sacado el hardware y software respectivo y que luego se ha tratado de estandarizar con OSI y que al final se ha estandarizado de facto, si quieren, con TCP/IP. Aquí tenemos simplemente 4 capas, las capas correspondientes a TCP/IP y sus correlacionados protocolos de distintas marcas. Por ejemplo, en la ISO, aquí tenemos los protocolos de aplicación, los protocolos de transporte, los protocolos de Internet, y todas comparten un acceso físico, alámbrico o inalámbrico. Vamos a tener sus propios protocolos, SNA de Windows, XMS de 0, etcétera, etcétera, etcétera. Un conjunto de protocolos para cada una de las capas de una funcionalidad específica que nos permitían tener islas y no había una interconexión entre estas islas. TCP/IP nos permite tener con estos protocolos una interconexión independientemente de qué máquina esté conectado físicamente, qué hardware y qué software esté conectado físicamente. La parte lógica nos hace transparente la interconectividad. Aquí tenemos un ejemplo entre una máquina cliente con un navegador y un servidor web, que por ejemplo en la capa de aplicación está viajando el protocolo HTTP web, en la capa de transporte está utilizándose el protocolo TCP, en la capa de red se está utilizando el protocolo IP y por debajo tenemos un acceso físico con cable como Ethernet. Aquí tenemos un conjunto de protocolos que cumplen una serie de funciones en el conjunto de protocolos en la suite TCP/IP. En la parte de aplicación tenemos, por ejemplo, el sistema de nombres, o sea, envenenamiento, DNS, configuración de host, cuando nos asignan direcciones, tenemos DHCP, versión 4, versión 6, o la que no tiene estado. Vamos a trabajar sobre eso cuando estemos hablando de versión 6. En correo electrónico tenemos 3 protocolos. Vamos a hablar de los 3, pero vamos a trabajar sobre el SMTP. Transferencia de archivos, tenemos distintas formas seguras y no seguras de transferir archivo. Y a nivel de web tenemos HTTP, HTTPS y REST. Vamos a hablar más que todo de HTTP. En la capa de transporte tenemos 2 protocolos, uno orientado a la conexión o fiable y el otro no orientado a la conexión o no fiable, TCP y UDP. Vamos a hablar de ambos. En la capa de Internet o la capa de red se trabajan con los protocolos IPv4. Vamos a empezar con este protocolo y luego vamos a mostrar los cambios a nivel de IPv6. Vamos a hablar de NAT. Vamos a hablar de ICMP, versión 4 y versión 6. Y cuando hablemos de routing o encaminamiento, vamos a trabajar con OSPF y GRP. Vamos a mencionar BGP, porque esto está destinado más para redes 2. En la capa de acceso a la red vamos a trabajar también con el protocolo ARP, vamos a hacer ejercicio al respecto, y en la parte de enlace de datos vamos a ver que existe la parte alámbrica y la parte inalámbrica, y de qué forma se accede al medio, a través de inalámbrico o alámbrico. Y vamos a ver los protocolos respectivos. Este tendría que ser un poco el resumen de nuestra materia, con todo lo que vamos a revisar en este conjunto. Pero este resumen está desde el punto de vista TCP/IP. Nuestro resumen va a ir nuestra materia va a ir mucho más allá, porque vamos a trabajar también con OSI.
Esto ya hemos visto, esto es cómo se encapsula. Ya hemos trabajado sobre esto. Son los datos se van a encapsular con una cabecera de transporte, TCP, luego esto se va a encapsular con una cabecera de red, IP, y luego todo esto se va a encapsular en una trama Ethernet, que tiene una cabecera y una cola. A nivel físico, esto viaja como si fuesen bits, simplemente una serie de bits. Y en el otro extremo tenemos estos bits que llegan al equipo y se entiende qué cosa es qué y se va discriminando o desencapsulando la trama Ethernet, la cabecera IP, la cabecera TCP y al final obtenemos los datos y el cliente recibe la página tal como se ha generado. Encapsulación, desencapsulación. En el texto van a ver que existen una serie de estándares, organizaciones que generan estándares. La IEEE es una organización que vamos a utilizar mucho. Prácticamente la IEEE 802 se refiere a redes y dentro de estas tienen subcomités 802 punto algo. Ethernet es punto 3, por ejemplo, y vamos a trabajar mucho con Ethernet. ¿Qué número, qué comité será la de inalámbrico Wi-Fi, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe cuál es el comité de la IEEE que maneja Wi-Fi? Perdón, estaba desconectado el micro. Ahora sí, por favor, ¿podría decirme? ¿Nadie sabe? ¿No era que estaban respondiendo y yo no estaba escuchando? La 802.11. ¿Qué número será la de Bluetooth, por ejemplo? ¿Alguien puede decirme si está escuchando? Se escucha, Inge. Ok, nada más que no quieren responder. No saben, no responden. Bluetooth es 802.15. Vamos a ir aprendiendo todo esto. Entonces, la IEEE es muy importante para la parte de redes, muy importante. La IETF, ¿alguien sabe qué significa la IETF? ¿Qué significa y a qué se dedica? Fuerza de Tarea de Ingeniería de Internet. Internet Engineering Task Force. Es una organización que permite desarrollar cosas para Internet. Y existe otra que permite hacer la investigación de Internet. ¿Qué es IANA? Todos los números de direcciones IP o números de direcciones IPv4, IPv6 o sistemas autónomos los asigna IANA a nivel mundial. Entonces existen múltiples instituciones que estandarizan cosas. La ISO, por ejemplo, es una institución o una organización de estandarización, pero muy genérica, muy grande. La ISO puede estandarizar un tornillo o puede estandarizar parte de redes. Es muy genérico. Entonces, por ejemplo, la IEEE 802.3, 802 directamente es la parte de redes. La ISO es un 8 más, es un 8802, 8802, y también se refiere a eso. Entonces, en la ISO es muy general. Tenemos la Sociedad de Internet, ISOC, tenemos el Consejo de Arquitectura de Internet, la IAP, por debajo tenemos este grupo de trabajo que les decía de ingeniería y el grupo de investigación. Este grupo de investigación empieza a revisar cosas que podrían mejorar Internet y esta se encarga de implementarlo. En el caso de versión 4, por ejemplo, la IRTF ha publicado una licitación, si quieren, para que hayan diferentes instituciones, empresas, universidades que propongan mejoras para IPv6. IPNG se llamaba, New Generation. Y han tomado las 3 mejores para que se pueda implementar. De esas 3 mejores, las mejores cosas. Y se ha hecho cargo de la IETF. Entonces, este es un esquema de lo que funciona en Internet como infraestructura, como nos interesa a nosotros, como materia, ¿no?
Aquí tenemos la ICANN, IANA, las direcciones IP, los números de puerto y los nombres de dominio. Se maneja de esa manera. Luego tenemos otros elementos de beneficio. Vamos a ver. Bueno, ya hemos hablado sobre esto, son los modelos de capas. Por este lado tenemos el modelo OSI, el modelo TCP/IP. No permite interconexión. O sea, si tuviésemos esto, no tendríamos la intercomunicación. Este diagrama puede ser confuso. Este diagrama nos está mostrando la correlación que existe entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Por ejemplo, las 3 capas superiores del modelo OSI, aplicación, presentación, sesión, han sido reemplazadas por una sola capa del modelo TCP/IP, llamada aplicación. Y esto es un ejemplo de sus protocolos. Transporte también se llama transporte y red se llama interred o internet, en el caso del modelo TCP/IP. Y estos son los protocolos. Las capas de enlace de datos y física solamente se maneja una sola capa a nivel de TCP/IP y se llama acceso a la red, host a red. Pero no es algo que TCP/IP tenga que ver, no maneja, no administra. En realidad TCP/IP va desde la capa de Internet, la capa 3 para arriba, y no le interesa la capa 2 para abajo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, como les había dicho, es en el siguiente tema revisar la capa física. En el subsiguiente tema, revisar la capa de enlace de datos. Y la capa de enlace de datos la vamos a dividir en 2, porque eso es lo que ha hecho OSI. OSI ha tardado tanto en salir y aún así se ha equivocado. Cuando han sacado la capa de enlace de datos, lo han sacado de forma genérica, como que todo el mundo conocía la dirección de otro. Pero no era así. Si hay un punto a punto, se conoce la dirección, pero si hay un broadcast, no se conoce la dirección y se necesita manejar la dirección. Entonces han tenido que dividir la capa de enlace de datos en una subcapa adicional, que le han llamado subcapa 1.5, un parche, si quieren. Entonces, cuando hablemos de enlace de datos, vamos a hablar de la capa de acceso al medio, la 1.5, y luego recién la de enlace de datos. Fíjense que estos 2 elementos más los que estamos hablando ahora van a ser nuestra primera parte de la materia. Hasta aquí vamos a hacer switching. Y a nivel de TCP/IP, fíjense que no le interesa. Entonces, cuando hablamos de switching, no estamos hablando de direcciones IP en la práctica. Aunque cada máquina para conectarse sí necesita una dirección IP, pero va a ser simbólico para nosotros, porque esa dirección IP en la práctica no la estamos utilizando. ¿Qué estaremos utilizando en vez de la dirección IP? ¿Alguien me puede decir? Vamos, no está nada participativos hoy día. ¿Qué dirección utilizamos en lugar de la dirección IP? En esta caja negra. Direcciones MAC, direcciones físicas, una dirección hexadecimal de 48 bits. Eso es lo que se utiliza. Eso es switching. Todo lo que tenga que ver con switching, vamos a trabajar con direcciones físicas. Entonces vamos a aprender cómo se maneja todo eso en esta caja negra que a TCP/IP no le interesa. Lo vamos a ver desde el punto de vista OSI, que sí le interesa. Luego vamos a saltar a la segunda parte de la materia, que son desde esta capa para arriba. Parece mucho. En la práctica, el tema más grande es el tema que tiene que ver con la capa de red. Porque vamos a ver desde el punto de vista OSI, luego vamos a ver desde el punto de vista TCP/IP. Y vamos a complementarlo. Entonces, la segunda parte de la materia tiene que ver con el routing y parte desde la dirección IP para adelante. Switching, todo esto. Entonces, nuestro esquema es estas 2 capas más estas 3. 5 capas, pero divididos en 6 temas, 7 temas en realidad, porque esta de enlace tenemos que dividirla en 2. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Se entiende todo? Ok. OSI tiene 7 capas. En el texto claramente está descrito de esa forma. Vamos a describir cada una de las capas. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Cisco hace mucho tiempo manejaba el esquema contrario. Empezaba en la capa de aplicación y terminaba en la capa física. Sin embargo, toda la bibliografía que tenía que ver con redes siempre empezaba de la capa física y terminaba en la capa de aplicación. Nosotros también tenemos ese esquema. Vamos a empezar en la capa física y vamos a terminar en la capa de aplicación. Entonces, ¿a qué se refiere la capa física? ¿De qué se encarga?
todos los elementos que tiene que tener una red como infraestructura y tecnología para transmitir bits. En la capa física nos encargamos de bits, así que van a ser señales, voltajes, ondas de radio, cualquier elemento que nos permita entender cómo se transmiten los bits. En la capa de enlace de datos se tiene que describir métodos que nos permitan intercambiar datos, pero no parece algo muy fácil de digerir. ¿Qué se encarga en realidad del enlace de datos? La capa de enlace de datos, la subcapa superior del enlace de datos, si quieren, se encarga de enlazar lo lógico con lo físico. Para que tengan una idea, ustedes tienen un celular. Este celular tiene una dirección física que le llaman, ¿cómo le llaman? Y aparte la operadora les da un número lógico, 714 algo, 722, 724, 6 algo. La operadora les da un número lógico, pero no se conectan por el número lógico, se conectan por el número físico. ¿Cómo se llama el número físico en los celulares? Email, Inge. Es un email, ese es el número que está reconociendo la operadora. La dirección MAC es de Wi-Fi o de Bluetooth, o sea, tiene sus direcciones propias, ¿no? Pero eso es para una comunicación en red. Estamos hablando a nivel de operadora. Va a utilizar el email como una dirección física. Entonces, cuando ustedes llaman, la operadora entiende en su central que ustedes están queriendo comunicarse con alguien. Lee su email, sabe la dirección física y busca la dirección física del destinatario y los enlaza. Cierra un circuito y ustedes pueden hablar por teléfono con él. Entonces, estamos trabajando a nivel físico. Seguimos en el acceso a la red. El número que tienen de teléfono lógico, 707, 714, 724, lo que sea, está en esta capa de 100. Por aquí abajo, dirección física. Esa es la analogía. Entonces, el enlace de datos se está encargando justamente de eso, de hacer ese enlace entre lo lógico y lo físico. Más abajo hay un control de acceso al medio, que vendría a ser entre lo físico y el enlace de datos, aquí al centro. ¿De qué se encarga? ¿Qué protocolo, bueno, qué algoritmos tenemos, vamos a hacer mejor, qué mecanismos tenemos para acceder al medio? ¿Cómo accedemos al cable? Por ejemplo, si es UTP, si es fibra óptica, si es coaxial. O cómo accedemos al aire utilizando ondas de radiofrecuencia. Para que tengan una idea del medio. Y que esto no es un invento simplemente tecnológico. En este momento estamos en una videoconferencia. Estamos recibiendo el video de mi presentación y mi voz. Y al mismo tiempo puedo escuchar su voz. No hemos habilitado cámaras ninguno. Pero es una videoconferencia. ¿Cuál es el protocolo para acceder al medio? Nuestro medio vendría a ser el Internet, nuestra comunicación. ¿Pero qué protocolo estamos siguiendo? Para que haya un orden en la comunicación. ¿Un enlace de datos? No, protocolo. ¿Qué reglas seguimos para comunicarnos? ¿Y a ver quién se va a casar con ella? Con una cara. ¿Ni idea? Que de paso la chiquita, si bien se muere. Nada tecnológico. Simplemente nuestra charla. ¿Qué reglas seguimos para que funcione nuestra comunicación? Un protocolo ético, donde usted explica el tema y nosotros esperamos que nos diga si tenemos alguna duda. Ok, entonces todos están escuchando y respetando lo que escuchan, y si quieren participar, esperan una pausa y pueden interrumpir, o esperan a que les haga una consulta. De esa manera tenemos una orden de participación. Si dos alumnos, como ha ocurrido ayer, se chocan en intentar intervenir, uno de ellos va a ceder para que el otro empiece y luego el otro continúe. Estamos generando un conjunto de reglas, es un protocolo de comunicación. Si estaríamos en el aula, este protocolo variaría un poco porque nos estaríamos viendo. ¿Cómo variaría este protocolo para poder hacer la clase? Vamos, ¿cómo variaría el protocolo? ¿Cómo nos comunicamos en la clase? A diferencia de esperar, Inge, tal vez podríamos levantar la mano en medio de la explicación y podría... Ok, entonces esa podría ser la diferencia, porque yo lo estaría viendo. También el Meet nos permite levantar la mano, pero como he publicado, solamente he puesto una pestaña, no estoy viendo lo que ocurre en el Meet, ¿verdad? Entonces,
En la clase presencial podría levantar la mano, yo cedo la palabra y empezamos a conversar. Sería una forma de participar. Si no están de acuerdo, seguramente entre dos de ustedes tal vez podrían hablar al mismo tiempo, tratar de discutir y tratar de sacar algo. Estamos generando reglas de comunicación para que no pueda fluir esa comunicación. Entonces, el control de acceso al medio, la subcapa 1.5, si quieren que está por aquí abajo, se encarga de crear esas reglas. Es decir, cómo se van a turnar los distintos equipos de alguna manera para poder acceder al medio de tal manera que fluya la comunicación y no haya interferencias. Vamos a aprender los diferentes mecanismos, vamos a ver cuál se usa, luego vamos a trabajar con el enlace de datos que enlaza lo lógico con lo físico y qué reglas nos permiten saber si algo llega con error, no llega con error, si se puede detectar, no se puede detectar, se puede corregir, no se puede corregir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es switching. Todo eso es switching. Desde la capa de red, ya vemos routing, aquí designamos una dirección IP, principalmente, pero no solamente se asigna la dirección IP. La capa de red se encarga de buscar caminos, de crear caminos de un punto a otro. Entonces ahí vamos a ver algoritmos de encaminamiento. La capa de transporte se encarga de utilizar esos caminos para transportar la información y asegurar que la información no se confunda con otra, sea única. La capa de sesión, presentación y aplicación, en el caso de TCP/IP se asume solamente como aplicación, pero vamos a tratar de distinguir a nivel de OSI. ¿De qué se encarga la capa de sesión? Si se fijan en la historia, cuando hemos hablado de la historia de las redes, se van a dar cuenta que por la época el sistema operativo que imperaba era Unix. Y Unix, para trabajar, crea sesiones. Windows ya ha incorporado esto a través desde Windows Vista más o menos. Con Windows XP todavía no había, ¿no? Y ha empezado a crear sesiones de tal forma que podamos tener varios usuarios al mismo tiempo corriendo. Al mismo tiempo en una máquina es ilógico, ¿verdad? Tenemos que cambiar de usuario y entrar como otro usuario. Pero son sesiones. En el caso de Unix, porque Unix ha sido diseñada para ser compartida directamente, no en una sola máquina, sino con terminales tontas, esto ya estaba por defecto. Desde una terminal tonta se podía crear sesión y cada uno manejaba su propia sesión y no había interferencia. En el caso de Windows se dan cuenta, es un poco contradictorio. O sea, si puedo tener 10 sesiones, voy a tener que utilizar una a la vez, necesariamente. Mientras que Unix, el concepto es que no se trabaja sobre un solo equipo, se trabaja sobre varios equipos y las sesiones se crean de esa forma. Es diferente. Entonces, sesión es la forma en la cual voy a acceder de alguna manera a algún tipo de información. Estoy creando una sesión, estoy creando un enlace. La presentación es la forma de cómo va a mostrarse los resultados. Por ejemplo, ¿cómo puedo ver una gráfica? Pues me dirá en formato JPEG, en formato PNG. ¿Cómo puedo ver un video? Me dirá en MPEG, MP4, MP2, MP3. O sea, estoy mostrando, la capa de presentación se está encargando de generar algún tipo de formato compatible para que yo pueda verlo, para que se pueda presentar la información. A eso se refiere principalmente. Y la capa de aplicación son aplicaciones genéricas, pero no son aplicaciones de usuario, sino aplicaciones genéricas de red. Por ejemplo, si yo quiero navegar en web, ¿qué aplicación estoy utilizando? El navegador. Ok, mi navegador vendría a ser mi aplicación de usuario. Y mi aplicación de usuario, mi navegador, ¿qué aplicación genérica de red está usando para mostrarme las páginas web? Aparece al principio del URL cuando colocan la dirección. ¿Idea? HTTP. Exactamente, HTTP es la aplicación genérica de red que estoy utilizando. ¿Quién está utilizando? Mi navegador. Entonces yo tengo mi navegador como aplicación de usuario, pero esta aplicación está usando. Cuando lleguemos a este tema, nosotros vamos a usar directamente la aplicación genérica desde consola. Y no vamos a utilizar el navegador. Y vamos a ver qué funciona. Para correo electrónico, ¿qué aplicación puedo usar? ¿Qué aplicación puedo usar? Outlook o un navegador también. Un navegador vía web, o puedo utilizar Outlook, o hay otros programas que puedo tenerlo como clientes. Y ese es mi programa de usuario para correo.
pero ese programa de usuario está utilizando por debajo una aplicación genérica de red, por ejemplo, SMTP, y nosotros vamos a usar SMTP directamente. Entonces, esos son los elementos que hacen al modelo de referencia OSI. ¿Está bien? Ya nos hemos excedido un poco en tiempo, así que no sé si hay alguna duda hasta este punto. Está destrozando